Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de construcción de conocimiento. Hoy vamos a iniciar con el segundo contenido de nuestra primera unidad y quiero que presten especial atención porque vamos a desafiar una creencia muy arraigada en nuestra profesión. Muchos piensan que el transporte sanitario es simplemente mover a una persona enferma desde un punto A hacia un punto B, como si fuéramos un servicio de paquetería humana, pero esa visión es obsoleta y peligrosa. En la medicina prehospitalaria y de cuidados intensivos moderna, el transporte se define como una extensión terapéutica del cuidado crítico. Quiero que internalicen que cuando suben a un paciente a su ambulancia, helicóptero o avión, esa unidad móvil se convierte temporalmente en una unidad de terapia intensiva. Para ustedes como futuros tecnólogos en emergencias médicas en el Ecuador, esta distinción es vital porque su objetivo no es llegar rápido al destino, sino mantener o incluso mejorar la fisiología del paciente durante el trayecto, minimizando el impacto dañino que el entorno del transporte impone sobre un organismo que ya es vulnerable. La fase de evaluación pretraslado es, sin lugar a dudas, el componente más determinante en la seguridad del paciente, pues la evidencia sugiere que la mayoría de los eventos adversos graves, desde la extubación accidental hasta el paro cardíaco por hipoxia, tienen su raíz en una estabilización deficiente o una planificación logística inadecuada antes de que las ruedas de la ambulancia comiencen a girar. En nuestro contexto ecuatoriano, esto adquiere una complejidad adicional debido a nuestra geografía accidentada, que nos obliga a considerar variables físicas como la altitud y la presión barométrica como factores de riesgo directo que pueden matar a nuestro paciente si no los anticipamos. Hablemos primero de la fisiopatología aplicada al transporte y el entorno hostil al que sometemos a nuestros pacientes. Deben entender que el paciente crítico, por definición, ha perdido su reserva fisiológica y sus mecanismos para mantener el equilibrio interno están agotados o suprimidos por los fármacos que le administramos. Al introducir a este paciente en un vehículo, lo sometemos a fuerzas físicas que ustedes o yo toleraríamos sin problemas, pero que en un paciente inestable pueden precipitar el colapso. Pensemos en la aceleración y desaceleración, las fuerzas inerciales generadas cuando ustedes arrancan, frenan o toman una curva en la ambulancia, provocan desplazamientos de los fluidos corporales dentro del paciente, alcanzando fuerzas de hasta 0.8 G en una ambulancia terrestre. Esto tiene un impacto hemodinámico severo. Si llevan a un paciente hipovolémico que ha perdido sangre o con vasoplejía por un shock séptico y aceleran bruscamente, la sangre se desplazará hacia las extremidades inferiores por inercia, reduciendo el retorno venoso al corazón y tumbando el gasto cardíaco. Por eso, la evaluación pretraslado debe asegurar que el paciente tenga una volemia adecuada y, si es necesario, deben tener listos los vasopresores para contrarrestar esta labilidad. De igual manera, en pacientes con trauma cráneoencefálico, estas fuerzas pueden aumentar la presión intracraneal por congestión venosa si no hemos tenido la precaución de elevar la cabeza del paciente adecuadamente. Otro enemigo invisible es la vibración. El chasis de la ambulancia transmite todas las imperfecciones de nuestras carreteras al paciente y deben saber que cada órgano del cuerpo tiene una frecuencia de resonancia natural. Se ha documentado que las frecuencias entre 4 y 12 hercios pueden inducir resonancia en la masa tóraco-abdominal, lo que dificulta la ventilación mecánica y aumenta el consumo metabólico de oxígeno porque el cuerpo intenta estabilizarse mediante contracción muscular refleja. Su evaluación pretraslado debe ser meticulosa en este aspecto. Por ejemplo, una fractura que no esté bien inmovilizada vibrará todo el camino, causando dolor intenso, taquicardia y desestabilización, por lo que el uso de colchones de vacío es muy superior a la tabla espinal rígida para amortiguar estas vibraciones en traslados largos. Ahora entremos en algo que es único de nuestra región: la física de los gases en la zona andina. Ecuador presenta una geografía donde un traslado puede comenzar al nivel del mar en Guayaquil y cruzar un paso de montaña a 4.000 metros de altura en el Cajas o Papayacta en cuestión de horas. Aquí entra en juego
la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. La implicación clínica es directa y peligrosa. Al ascender de la costa a la sierra, la presión atmosférica disminuye y los gases atrapados en el cuerpo se expanden. Imaginen un paciente con un neumotórax laminar asintomático a nivel del mar. Al cruzar la cordillera, ese aire puede expandirse hasta un 40%, convirtiéndose en un neumotórax a tensión mortal. Su acción como tecnólogos debe ser la evaluación radiológica obligatoria y el drenaje profiláctico con un tubo de tórax y válvula de Heimlich antes de subir. Lo mismo ocurre con el balón del tubo endotraqueal. El aire dentro del cuff se expandirá al subir, presionando la tráquea y causando isquemia, por lo que una recomendación de oro es reemplazar ese aire con agua destilada o solución salina que no se expande, o monitorear constantemente con un manómetro durante el ascenso. Incluso el gas en el estómago se expande, elevando el diafragma y dificultando la respiración, por lo que colocar una sonda nasogástrica a caída libre es obligatorio antes de estos traslados. Además, tenemos la ley de Dalton y la hipoxia hipovárica. Esta ley establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de sus presiones parciales, por lo que al disminuir la presión atmosférica con la altura, disminuye también la presión parcial de oxígeno disponible para respirar. Un paciente que a nivel del mar tiene una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, que ya es bajo, sufrirá una desaturación crítica al subir a la altura, sin importar cuánto oxígeno le pongan, debido a la caída de la presión inspirada. En su evaluación pretraslado, deben calcular la reserva de oxigenación y entender que si un paciente requiere más del 60% de fracción inspirada de oxígeno a nivel del mar para saturar bien, el traslado por tierra cruzando los Andes conlleva un riesgo altísimo de hipoxia refractaria, debiendo considerar un avión ambulancia presurizado. Todo esto nos lleva a la toma de decisiones críticas. Antes de verificar el equipo, deben verificar la decisión clínica bajo la premisa ética de que el transporte solo se justifica si los beneficios de los cuidados definitivos en el centro receptor superan los riesgos inherentes al traslado. Debemos definir qué es la estabilidad de transporte, porque el término estable es engañoso en medicina crítica. Para nosotros, un paciente es estable para transporte si su vía aérea es segura, si el intercambio gaseoso es adecuado con parámetros que nuestro ventilador de transporte pueda replicar, si la hemodinamia permite la perfusión de órganos vitales, aunque requiera soporte farmacológico constante, pero no en ascenso rápido, y si las hemorragias están controladas. Si el paciente requiere subir la dosis de vasopresores cada 5 minutos, o necesita desfibrilación frecuente, o está recibiendo transfusión masiva, no es transportable y debe ser estabilizado en el quirófano o shock room del centro emisor antes de moverlo. Para ayudarles en esta decisión, utilizamos herramientas como el semáforo de riesgo. Un paciente de riesgo rojo es aquel con inestabilidad hemodinámica, ventilación mecánica con presiones altas o presión intracraneal elevada. Este paciente requiere obligatoriamente una ambulancia tipo C de soporte vital, avanzado con médico especialista y tecnólogo. Un paciente de riesgo amarillo tiene una vía aérea artificial estable o riesgo de arritmias y requiere al menos una ambulancia avanzada con monitoreo continuo. Finalmente, un riesgo verde es un paciente consciente y estable que puede ir en una unidad de soporte básico. Pero ojo, existen contraindicaciones absolutas donde el traslado es inaceptable. Nunca deben trasladar si hay incapacidad para oxigenar o ventilar en el origen, pues el paciente morirá en la ambulancia donde los recursos son menores. Tampoco se traslada a pacientes en paro cardíaco en curso ni con hemorragia exsanguinante no controlada, como un trauma penetrante de abdomen inestable, que debe ir al quirófano más cercano y no a un hospital lejano de tercer nivel, porque el traslado es secundario al control de daños. Tampoco se traslada a una mujer en trabajo de parto en fase expulsiva. El parto debe atenderse en el sitio. Con esto cerramos esta primera parte, entendiendo que la física y la fisiología dictan nuestras decisiones mucho antes de encender el motor. En la siguiente clase veremos cómo traducir todo esto en un protocolo operativo paso a paso.